Bien, busque entonces en su Biblia, Santiago capítulo 5. Vamos a dar lectura desde los versículos 1 al 8. Eso es lo que vamos a compartir esta mañana. Versículos 1 al 8. Así que busque ahí mientras, en su Biblia de papel, ojalá, y si no, en su celular. Es muy fácil, muy sencillo tener una aplicación hoy en día. Santiago capítulo 5, verso 1 al 8. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Buen Dios y Padre, hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos que tú nos hables, Señor. Quien predica y quien escucha no somos más que seres humanos, Señor, alcanzados por gracia. Y reconocemos esta mañana que la sabiduría proviene de ti y que la palabra que emana de ti, Señor, que ha salido de ti, es la que tiene el poder para transformarnos, para llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Te rogamos, por tanto, que obres en nosotros. En Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si alguien se anima a compartir en este momento la transmisión de la iglesia, es un buen momento para hacerlo. A veces se me olvida decirlo, pero ustedes ya lo saben. Creo que siempre es necesario compartir la palabra del Señor y dar un buen uso a los medios de internet. Bien, volvamos a lo que nos convoca. Y básicamente el texto que hemos leído esta mañana es a los ricos, ¿cierto? Usted puede verlo, prácticamente el 70% del texto tiene relación con eso. Así que el nombre de la predicación es a los ricos, tal cual. En la preparación del sermón, de la predicación, me recordé inmediatamente de un pasaje que se encuentra en Mateo 19. Y usted se va a acordar también, tal vez no tanto por el capítulo, sino si yo le digo la historia del joven rico. Esa historia la conocemos la mayoría de nosotros. Y creo que es una historia que grafica de alguna manera bastante bien lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Y voy a leer solo el versículo 21 al 23 de Mateo 19. Dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Era desde el 23. Y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Usted puede leer después el pasaje completo. Lo que yo quiero acentuar, ¿cierto?, es que la escena del Señor Jesucristo con este joven rico y sus palabras son muy claras. Obviamente hay muchas implicaciones que podríamos extraer de allí, pero yo esta mañana quiero quedarme con la literalidad de ese texto y podemos ver la actitud de este joven rico frente al emplazamiento del Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo dice posteriormente. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y lo pone en un escenario tan difícil que dice: es más fácil pasar por el ojo de una aguja a un camello. Y eso era literal, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es eso: el ojo de una aguja, pasar un camello, eso es imposible. Sin embargo, después dice: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Entonces,
ese texto nos está diciendo, por un lado, ¿cierto? El joven rico grafica esta inclinación humana que muchas veces puede ser más fuerte incluso que el llamado del mismo Señor Jesucristo. Y este joven rico nos demuestra, ¿cierto?, que en su corazón, a pesar de que lo religioso que era él, lo principal en su corazón, lo principal en su vida no era Dios, sino el dinero. O dicho en otros términos, el dinero era su Dios. Y es por eso que no pudo venir al llamado del Señor. Es de cierto modo lo que el texto esta mañana también nos está enseñando, ¿cierto? Yo anoté acá, no es que las riquezas en sí mismos sean malas, sino que tienen un poder potencial de que las riquezas se sienten en el lugar de Dios en nuestro corazón. Y eso sí es peligroso, eso sí es dañino. Una vez que eso sucede, nosotros administramos mal lo que Dios nos ha dado. Entonces es justamente lo que Santiago quiere poner sobre la mesa a estos hermanos en la fe, y es lo que el Espíritu Santo hoy día también quiere advertirnos, amados hermanos. Mira lo que dice Job, antes de entrar al texto. Creo que esto también lo grafica tal vez de manera más positiva. Job capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Usted, si se acuerda, ya habían sobrevenido a esta altura muchas calamidades para Job. La más terrible, haber perdido a sus hijos, ¿cierto? Ahí en el versículo 18. Pero ya había perdido muchas cosas materiales y para rematar, ¿cierto?, pierde a sus hijos. Después de eso, él es capaz de decir esto. Y debe ser para nosotros muy llamativo, ¿cierto? Me llama la atención. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros, frente a pérdidas importantes, y hablemos hoy de pérdidas tal vez en lo material, reaccionaríamos así, ¿cierto? Tendríamos estas palabras de absoluta confianza que tuvo Job para con Dios. Debiésemos movernos hacia allá, ciertamente. Vamos al texto propiamente tal, dice el el versículo 1 y el 2. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estas personas a la cual ahora Santiago se dirige eran personas que estaban vinculadas a la fe o a la iglesia, pero de manera superficial. Podríamos decir que no eran genuinos creyentes, ¿cierto? Su fe era una fe espuria, una fe falsa, porque finalmente Dios no era su Dios, sino que sus riquezas eran su Dios. Y mira lo contrastante del versículo 1, donde dice, vamos ahora ricos, ¿cierto? En una exclamación, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es un contraste absoluto con lo que se supone que debiesen traer las riquezas. Las riquezas debiesen traer alegría, gozo, ¿cierto? Poder comprar, poder divertirse, poder pasarlo bien, poder descansar. Sin embargo, Santiago aquí dice, llorad y aullad. Es un contraste absoluto. Y podríamos preguntarle a Santiago, ¿por qué? ¿Por qué, Santiago, tú te expresas así? Bueno, ya lo decíamos, ¿cierto? Esta falsa profesión de fe de estos hombres que estaban probablemente incluidos en la iglesia, pero sin embargo sus obras los delataban como falsos creyentes. Dice, por las miserias que vendrán, porque las riquezas no tienen el poder de garantizar el futuro, ni siquiera terrenalmente, porque las riquezas pueden irse como se nos va el agua de las manos. Pero quizás más importante que eso, y más importante, es que las riquezas no pueden garantizar de ninguna forma, de ninguna manera, no importa cuántas riquezas tenga el hombre, no pueden garantizar el futuro en gloria. El futuro en gloria no es algo que podamos obtener por medio de las riquezas.
La salvación en Jesucristo no es algo que podamos obtener por medio de las riquezas. Entonces, cuando tú contrastas esa realidad de lo eterno versus lo temporal, el contraste es demasiado. Si bien estos hombres podían estar hoy día diciendo o pasándolo muy bien o teniendo una vida, ¿cierto?, en deleites, como dice posteriormente el versículo, Santiago los lleva a la verdadera realidad, y es que las riquezas son absolutamente limitadas. Y quiero decir en este punto que este tipo de versículos jamás serán predicados por los exponentes del Evangelio de la Prosperidad, porque justamente el énfasis que ellos tienen, las riquezas de este mundo. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia nos da otra perspectiva respecto de las riquezas de este mundo, y no la que proponen estos falsos maestros, falsos apóstoles y falsos pastores, con su predicación de prosperidad, con su predicación de que necesariamente Dios está en deuda con una especie de deuda con nosotros y nos va a enriquecer, lo cual es todo mentira. Y estos versículos ponen de manifiesto también eso. Hay una realidad, hay una limitación respecto de las riquezas, y esa riqueza está, tal como dice Santiago en el versículo 1, si estás confiando en tus riquezas, ten en claro que el final va a ser miseria, porque, y ahí usted ve el contraste, ¿cierto? Riquezas, miseria. Santiago está poniendo sus ojos, su mirada en lo eterno, tal como termina mostrándonos en los últimos versículos. Luego el verso 2 y el 3 dice, vuestras riquezas están podridas. Santiago empieza a apilar términos, ¿cierto?, para caracterizar lo que son las riquezas de este mundo y cómo estos hermanos las estaban concibiendo, digamos hermanos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Imagina el contraste. Estos hombres, estas mujeres, tenían probablemente los mejores lujos de la época, pero Santiago les dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y sigue apilando más términos. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La realidad profunda, o podríamos decir la realidad espiritual de las riquezas que ostentaban estos falsos cristianos, es caracterizada por Santiago. Y no solo eso, no solo la caracterizan en esto, mira, las llama podridas, las llama las ropas comidas de polilla, la llama enmohecida. Usted puede intentar ir graficando eso en su mente, ¿cierto? Es decir, algo absolutamente sin valor. Santiago está diciendo, sus riquezas no tienen valor, no tienen valor. Por lo tanto, y no solo eso, y ahí hasta esa parte, ¿cierto?, en donde él caracteriza, sino que dice que esas mismas riquezas van a ser el testimonio en contra de ellos. En el versículo 3 dice, y su moho testificará contra vosotros. Es decir, estas riquezas van a ser el testimonio de la vida injusta que estos hombres estuvieron viviendo. Testificará en contra de vosotros. Hay una expresión muy fuerte ahí, dice carnes, ¿cierto? Carnes como fuego, en un sentido de juicio. Y luego sigue, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Sabemos que los días postreros son los días entre la primera y la segunda venida del Señor. Entonces, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, si hay algo que debiésemos hacer, es no vivir acumulando, ¿cierto?, tesoros para este periodo. Más bien debiésemos administrarlos con sabiduría y con generosidad, pero no estar acumulándolos porque supuestamente hemos entendido la futilidad de las riquezas y su gran limitación. Hay una historia por allí, o un dicho más bien, que nunca vamos a ver, ¿cierto?, a una carroza fúnebre que esté arrastrando los bienes que ese hombre consiguió estando en vida. Todos sus bienes, todas sus riquezas van a quedar acá, en el mejor de los casos para su descendencia, pero nada de eso él se lo podrá llevar, tal como dijo Job, ¿cierto? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré.
Y eso es una gran realidad, amados hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos preguntarnos hoy cómo nosotros administramos nuestros recursos? ¿Para dónde están dirigidos? Tal vez no estamos en la realidad de ser personas ricas, pero hay una definición de riqueza que John MacArthur da en su Biblia comentada. Y riqueza es tener más de lo suficiente. Entonces creo que tal vez muchos de nosotros caemos en esa categoría. Tenemos más de lo suficiente. No somos ricos al estilo de los famosos, de los futbolistas tal vez, pero tenemos más de lo suficiente. Entonces la pregunta es, ¿estamos acumulando para los días venideros? Estos son los días, ¿cierto? Los últimos días, entre la primera y la segunda venida del Señor. Lo que nosotros debiésemos estar haciendo es que nuestras riquezas, nuestros bienes, glorifiquen constantemente el nombre del Señor. Hay una instrucción, aquí todo está dicho en términos muy, no es condenatorio, sino en términos muy directos, ¿cierto? Santiago los expone sin pelos en la lengua y hace ver lo negativo que es todo esto. Pero también encontramos en la palabra del Señor una instrucción que es positiva también respecto de esta misma realidad de las riquezas o de los ricos. Y la encontramos en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Se da cuenta? Las cuales son inciertas. Ya hablábamos de eso al comienzo. En lugar de eso, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Se da cuenta? Dios nos da cosas, Dios nos permite cierta estabilidad para que las disfrutemos, pero de modo siempre que ese disfrute glorifique el nombre del Señor. Que hagan bien, dice Pablo, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ahí usted tiene, ¿cierto?, la perspectiva positiva de esto, la instrucción positiva del apóstol Pablo. Cómo administrar las riquezas, siendo dadivosos, siendo generosos. Y mira cuál es la consecuencia de esto en el 18. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Echen mano de la vida eterna. Se da cuenta de nuevo el apóstol Pablo en un lenguaje distinto, en una propuesta más instructiva, más positiva tal vez, está diciendo que esto de las riquezas, ¿cierto?, es pasajero, pero debe ser bien administrado y debe ser administrado en aras de lo eterno. No debemos nosotros pensar como piensa el mundo, ¿cierto?, en tener su mejor vida ahora. Nuestra mejor vida como creyentes va a estar cuando estemos en la presencia del Señor. Esa va a ser nuestra mejor vida. Seguimos avanzando en los versículos y lo segundo que el texto nos propone desde el versículo 4, ¿cierto?, son las consecuencias de la riqueza que no glorifica a Dios. Las consecuencias de la riqueza cuando ésta no glorifica a Dios. En el verso 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El verso 4 podríamos dividirlo en dos, ¿cierto? La primera parte es el modo en el cual estos falsos profesantes habían obtenido sus riquezas. Las habían obtenido de manera injusta, no dando el pago que corresponde a sus jornaleros, a sus empleados, podríamos decir hoy en día. Entonces, ahí viene la amonestación que proviene de Dios, ¿cierto?, en contra de quienes, y aquí esto también es importante, porque Santiago se está dirigiendo básicamente a una comunidad, y en una comunidad hay tanto trigo, ¿cierto?, como cizaña. Entonces, Santiago está amonestándolos a todos. En esa comunidad habían personas que tenían riquezas y que estaban incurriendo en este tipo de faltas. Se habían enriquecido a costa, ¿cierto?, de malos tratos y malos pagos. Y ellos estaban tranquilamente siendo parte de la iglesia. Entonces, Santiago aquí los amonesta de manera directa, ¿cierto?, y el Espíritu Santo también les amonesta y nos amonesta también a nosotros de nuestra forma, ¿cierto?, en el trato. Cualquiera que ha sido puesto en un lugar de preeminencia o en un lugar de jefatura, podríamos decir, de nosotros, tiene que necesariamente dar un trato digno, un salario digno a quienes están junto con nosotros o a quienes están a cargo de nosotros.
Porque de no ser así, entramos en esta misma categoría de estos hombres que están relatados acá. Es tal cual decía yo al comienzo, ¿cierto? Los que delatan su fe ficticia, su fe solamente, su fe de palabras. Porque tal como dice el mismo Santiago, la fe sin obras es muerta. Y en este sentido, en el sentido de lo laboral, de la obtención de riquezas, también debe haber coherencia en nuestra vida cristiana. Y esto está por toda la Biblia. Mira lo que dice Levítico 19:13. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Se da cuenta? Y en Éxodo capítulo 3, déjame buscarlo acá. Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Hay algo que también es muy análogo a las palabras de Santiago. Éxodo capítulo 3, permítame leérselo, el 7 y el 8. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si usted ha leído Éxodo, se va a acordar que en este punto el nuevo gobernante egipcio estaba sometiendo a muy malos tratos al pueblo judío, ¿cierto? Y dice que ellos trabajaban haciendo ladrillos. Entonces llevó la presión a tal límite que dijo, no le den la paja para hacer los ladrillos, sino que ellos mismos vayan y tomen la paja y hagan los ladrillos y que sigan haciendo lo mismo, la misma cantidad de ladrillos que siempre. Y los estaba maltratando, ¿cierto? El texto al comienzo expone eso. Y ahí está la intervención de Dios. Y es eso a lo que nosotros debiésemos tener mucho temor como cristianos. A la intervención de Dios. Cuando Dios interviene de forma directa, no hay manera de salvarnos, por decirlo así. Todos quedamos expuestos delante de una intervención de Dios. Y justamente este asunto de los malos tratos, este asunto de aquellos que en este contexto, ¿cierto?, habían obtenido sus riquezas de mala forma, con tratos injustos y no pagando lo que correspondía, es un reflejo también de esa realidad del Antiguo Testamento. Y por qué no decirlo, también es un reflejo de lo que sucede hoy en muchos lugares. Ahora, en el mundo sin Dios, uno podría esperar que todo esto fuese normal, ¿cierto? Pero en el mundo, ¿cierto?, cristiano, digámoslo así, esto no debiese ser normalidad. Nosotros debiésemos tener un trato justo, un trato honrado, si es que Dios nos ha puesto sobre otras personas. Mira lo que sucede después en el mismo versículo. Cualquiera pues que quiera ser, verso 4, la parte B, dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En ese sentido yo pienso que Éxodo es muy similar a esto, ¿cierto? Los clamores de esos que habían sido maltratados, habían ido, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Tal cual como en Éxodo. Dios es absolutamente conocedor de todas estas situaciones. Y eso va a ser claramente intervenido por Dios. Si hay algo que Dios no soporta, ¿cierto?, es el pecado. Y el pecado tiene distintas expresiones. Esta mañana estamos viendo una expresión del pecado en el contexto de lo laboral. Sigamos adelante, dice el verso 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra. Y eso es el verso anterior, ¿cierto? Tiene que ver con las consecuencias de la riqueza hacia el prójimo. Ahora están las consecuencias de la riqueza hacia ellos mismos, a quienes habían incurrido en estos pecados. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Y el verso 6 añade, habéis condenado y dado muerte al justo y no os hace resistencia. ¿En qué usaron sus riquezas obtenidas de mala forma estos hermanos, entre comillas, en sus deleites, viviendo lujosamente en una vida
de placer desenfrenado, dice la Biblia de las Américas. Deleite se refiere a placeres disolutos que conducen al vicio moral. Es el espiral descendente del pecado, ¿cierto? Las riquezas tienen ese potencial de abrir las puertas, ¿cierto?, a un mundo de pecado. Cuando nosotros no estamos sometidos a la voluntad prescrita por Dios en su palabra. Habla también el texto del día de la matanza. Como el ganado de engorde está listo para ser sacrificado, el estilo de vida, ¿cierto?, amparado en las riquezas injustas, también recibirá el mismo juicio de parte de Dios. ¿Sí? Usted grafíquese ese ganado, ¿cierto?, que está listo para ser sacrificado. Ahora está diciendo que el estilo de vida obtenido por las malas riquezas, por las riquezas obtenidas de manera injusta, por la mala administración de las riquezas, también recibirá un juicio de parte de Dios. Y ya en el verso 6 es el límite de la maldad, ¿cierto? Dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es como decir, en otras palabras más simples, el fin justifica los medios. Estos hombres pensaban que su objetivo era la riqueza. Y como su objetivo era la riqueza, no importan los medios que yo tenga que utilizar para alcanzar esa riqueza. ¿Y qué habían hecho? Probablemente habían incluso llegado a juicios, ¿cierto?, para suprimir los derechos de sus jornaleros, de sus empleados. Hay por lo menos una interpretación de ese tipo, pero como sea, dice el texto lo suficientemente claro, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Es decir, una maldad, ¿cierto?, sin control, sin ningún tipo de control, en aras de alcanzar la riqueza, en aras de ser prominentes, ¿cierto?, en aras de ser hombres que viven de forma en el vicio moral, como decíamos recién, por esta puerta que abre las riquezas mal avenidas. Y eso da cuenta, ¿cierto?, de una realidad absolutamente condenada por la palabra y por el Señor. Terminamos en los últimos dos versículos, ¿cierto? Y esto es el contraste absoluto. No podíamos terminar en el verso 6, porque note usted en el verso 7 dice, por tanto. Es decir, hay una conexión con todo lo anteriormente dicho. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En muchos temas en la Biblia nosotros nos encontramos con esto. Cuando los cristianos sufren, ya sea porque están siendo perseguidos, porque están siendo maltratados, porque están siendo martirizados, o en cualquier situación, pero incluida esta de los malos tratos, ¿cierto?, por parte de falsos profesantes. Santiago en este sentido también dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si hay algo que no podemos olvidar jamás, amados hermanos, es que Cristo viene. En este mundo corrupto, en este mundo lleno de pecado, en este mundo que cada día más olvida más al Señor y no lo quiere en sus agendas, los cristianos vamos necesariamente a sufrir, vamos necesariamente a ser perseguidos, vamos necesariamente a ser una especie de bicho raro en un mundo corrupto y corrompido. Pero hay algo que nunca podemos sacar de nuestra mente. Lo dice Santiago, lo dice Pablo, lo dice Dios en todos lados. Y es que el Señor viene. Por tanto, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Podemos ser maltratados aún en este sentido, pero ¿qué nos está diciendo Santiago? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mira lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los tratos injustos ciertamente son aflicciones, pero estas aflicciones son pasajeras y no pueden compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una preciosa metáfora, analogía aquí que ocupa Santiago respecto de esta paciencia que nosotros debemos tener. Dice, tened paciencia en la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
en Israel, ¿cierto? Había una lluvia temprana que se daba entre octubre y noviembre, previo a la siembra que ablandaba el suelo. Y luego había una lluvia tardía que era en marzo y en abril, justo antes de la cosecha primaveral. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? Que la paciencia que tenían los agricultores del pueblo de Israel para esperar estas importantes lluvias para ellos, es la misma paciencia que nosotros debemos imitar, no respecto de la tierra y la lluvia, pero sí respecto del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos ser pacientes y debemos estar alerta, dicen otros textos, debemos estar vigilantes, porque el Señor vuelve. Y en el verso 8, en la aplicación de ese mismo pasaje, ¿cierto? Del verso 7, tened también vosotros paciencia. Así como los agricultores tienen paciencia, tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Y vuelve a repetir, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca, hermanos. Nadie sabe el día específico y la hora específica. Pero cada día que pasa es un día que estamos más cerca de la venida del Señor. Y eso es un contraste absoluto con todas las injusticias que podamos vivir en esta vida. Podemos pasarlo mal, podemos enfermarnos, pueden tratarnos de manera injusta, pueden perseguirnos a causa de nuestra fe, pueden aislarnos, puede pasar muchas cosas. Pero nada va a lograr opacar que Cristo vuelve por su iglesia. Y es eso lo que nosotros debiésemos tener en mente en medio de cualquier situación que pudiésemos estar enfrentando. Dos aplicaciones finales al terminar esta predicación, ¿no? Una aplicación muy clara y muy directa para los ricos, ¿cierto? Para quienes tienen más de lo necesario. Recuerden que en este sentido también la fe sin obras es muerta. Nuestra administración de nuestros recursos no es aparte de nuestra fe. ¿Sí? No es un tema que nosotros podamos sacar de nuestra fe. No, debe ser incluido en nuestra fe, en nuestra forma de vivir. Y una segunda aplicación que el texto también nos brinda esta mañana es que nuestra esperanza y consuelo están en el retorno del Señor Jesucristo frente a este tipo de situaciones y frente a cualquier otro tipo de situaciones. Esperamos en el Señor, esperamos su retorno, tenemos que hacerlo con paciencia, nuestros corazones tienen que estar con firmeza, porque va a querer ser nuestro corazón embestido por diferentes corrientes, por diferentes problemas, pensamientos. Debemos afirmarnos entonces en las promesas eternas que son en Cristo Jesús respecto de que Él vuelve por nosotros. Amén y amén. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Nos hablas claramente tanto a este tema de las riquezas mal avenidas como también en la esperanza cierta de que tú vuelves por nosotros. Ayúdanos, Señor, estamos en una constante lucha y este mundo, Señor, que está lejos de ti, muchas veces también nos consume, nos captura. Ayúdanos a mantenernos alertas, Señor, para no entrar en las dinámicas de este mundo, sino que estar siempre corriendo tras de tu voluntad, sometidos a tu voluntad. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, y que nuestro corazón esté siempre pendiente, alerta a tu regreso, Señor. Que esa sea nuestra esperanza cierta en medio de cualquier conflicto o situación. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.